Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy, como estaba aburrido, decidí empezar una nueva serie llamada Significado de los iconos y nombres de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Va a durar desde la línea 1 hasta la línea 12. Sin nada más que decir, empecemos. Pantitlán. Su icono proviene del náhuatl y significa entre banderas. Su icono muestra dos banderas ondeando, ambas identidades visuales hacen referencia directa a un aviso de navegación de la época prehispánica, porque en tiempos de los mexicas, la zona donde hoy se encuentra la estación formaba parte del lago de Texcoco. Cerca del Peñón de los Baños se generaba un fuerte remolino o sumidero que volcaba con facilidad las canoas de los navegantes. Para evitar accidentes trágicos, los antiguos habitantes colocaron postes con dos banderas de señalización. Estas funcionaban como un faro o alerta visual para que los pescadores y viajeros rodearan el peligro. Zaragoza. El nombre de la estación rinde homenaje al militar y héroe nacional Ignacio Zaragoza. Su icono oficial muestra la silueta de un jinete armado, en alusión directa a la decisiva intervención de este personaje en la historia del país. El general Ignacio Zaragoza es recordado por comandar al ejército de Oriente durante la famosa batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, donde las tropas mexicanas derrotaron al ejército invasor francés. La estación lleva su nombre debido a que se encuentra localizada sobre la calzada Ignacio Zaragoza, una de las avenidas y salidas viales más importantes de la zona oriente de la capital. Afuera de la estación se encuentra la estatua del general Ignacio Zaragoza. Una curiosidad de esta estación es que antes era una terminal antes de que llegara a Pantitlán el 22 de agosto de 1984. Gómez Farías. El icono de la estación representa un libro abierto con el año 1857 inscrito en él, el cual simboliza la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. El nombre de la estación rinde homenaje a Valentín Gómez Farías, un destacado médico, político de ideología liberal y expresidente de México, reconocido históricamente como el patriarca de la Reforma. La estación adoptó ese nombre debido a su cercanía con la colonia Valentín Gómez Farías, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Boulevard Puerto Aéreo. Debe su nombre a la avenida Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, vialidad sobre la cual está construida la estación. El pictograma de la estación representa el puente vehicular de circuito interior que cruza sobre la calzada Ignacio Zaragoza. La estructura curva debajo del puente representa una gran rejilla de ventilación del metro. Se diseñó con ese domo para evitar que los autos del puente arrojaran basura hacia las vías inferiores. Originalmente esta estación no se llamaba Boulevard Puerto Aéreo sino solo Aeropuerto. Cuando se inauguró la línea 1 el 4 de septiembre de 1969, esta estación se llamaba Aeropuerto debido que esa era la estación más cercana a la terminal 1 del aeropuerto antes de que la línea 5 llegara allá. Su nombre e icono causaba mucha confusión entre los usuarios, así que decidieron cambiar el nombre a Boulevard Puerto Aéreo para que ya no hubiera más confusión. La estación debe su nombre a la colonia Jardín Balbuena, la cual rinde homenaje al poeta español Bernardo de Balbuena, conocido por su célebre poema de 1604 titulado Grandeza Mexicana. Por su parte, el icono de la estación representa un conjunto de 4 flores, las cuales hacen referencia directa a los antiguos jardines y llanos que caracterizaban a esta zona de la ciudad antes de su urbanización. Bernardo de Balbuena, 1568-1627, fue un clérigo y poeta español que vivió gran parte de su vida en la Nueva España. Antes de convertirse en una zona residencial, los terrenos eran llanos ejidales conocidos popularmente como los Llanos de Balbuena, donde además de áreas verdes se realizaron los primeros vuelos de aviones en el país a inicios del siglo XX. El icono rescata esa identidad botánica y paisajística del antiguo jardín. Ahora pasemos a la siguiente estación. El nombre de la estación Moctezuma le rinde homenaje a Moctezuma Xocoyotzin, el noveno tlatoani, gobernante de los mexicas, quien gobernó Tenochtitlan de 1502 a 1520. El icono representa la silueta del penacho de Moctezuma, una icónica pieza de arte plumario mexica, elaborada con plumas de quetzal y adornos de oro. Y la estación se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza.
El icono de la estación San Lázaro representa la silueta de una locomotora de vapor, y su nombre rinde homenaje a la antigua terminal ferroviaria que operaba en esa misma zona, que recibe el nombre de la antigua estación de ferrocarriles de San Lázaro. Dicha terminal se construyó a finales del siglo XIX sobre los terrenos del antiguo barrio y hospital de San Lázaro, y fue la sede principal del ferrocarril interoceánico, el cual conectaba a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, que conmemora el papel crucial que tuvo este lugar como el principal eje ferroviario hacia el oriente del país, antes de su clausura en los años 70. El icono de la estación Candelaria representa a un pato en el agua, mientras que su nombre hace referencia al antiguo barrio colonial de la Candelaria de los Patos, porque en la época prehispánica, esta zona formaba parte de los lagos y humedales de Tenochtitlan. La estación se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza. El icono de la estación del Metro Merced representa un huacal con manzanas, mientras que el nombre hace referencia tanto al famoso mercado de la Merced, como al antiguo monasterio de los Mercedarios, que originalmente se encontraba en esa zona histórica de la Ciudad de México. A inicios del siglo XVII se construyó un monasterio de la Orden de Nuestra Señora de la Merced. Debido a esto, a toda la zona aledaña se le empezó a conocer popularmente como el barrio de la Merced. En diciembre de 1860, los monjes mercedarios tuvieron que abandonar el edificio tras la aplicación de las leyes de reforma. 2 años después, el antiguo convento fue demolido casi en su totalidad para albergar un mercado al aire libre que heredó el nombre de la zona. En 1957 se construyó el complejo moderno de la nave mayor del mercado de la Merced, que funciona hasta el día de hoy. El significado del nombre de la estación Pino Suárez rinde homenaje al abogado, poeta, periodista y político originario de Tabasco, quien fue vicepresidente de México durante el mandato de Francisco I. Madero. Ambos fueron traicionados y asesinados en 1913 durante los eventos históricos conocidos como la Decena Trágica. La estación toma su nombre debido a que se localiza geográficamente sobre la avenida homónima del centro histórico. La silueta del logotipo representa formalmente el adoratorio o altar prehispánico dedicado a Ecatl-Quetzalcóatl, el dios azteca del viento. La estructura representada fue descubierta entre los años 1967 y 1970 directamente en el sitio durante los trabajos de excavación para la construcción de las líneas 1 y 2 del metro. Los estudios arqueológicos determinaron que este adoratorio circular señalaba físicamente el límite sur de la Gran Tenochtitlan. En la actualidad, permanece bajo el resguardo del sistema de transporte colectivo y se conserva expuesta al público dentro de los pasillos de transbordo de la estación. El icono de la estación Isabel la Católica representa una de las carabelas de Cristóbal Colón, mientras que su nombre hace referencia a la reina Isabel I de Castilla, conocida históricamente como Isabel la Católica. La estación toma su nombre de la avenida Isabel la Católica, una calle de gran relevancia en el centro histórico de la Ciudad de México. Honra a la reina Isabel I de Castilla, 1451-1504, quien junto a su esposo Fernando II de Aragón, gobernó España bajo el título de los Reyes Católicos. Su mandato fue clave en la unificación española y en la posterior configuración colonial del continente americano. El nombre de la estación Salto del Agua hace referencia directa a la histórica
centro de la ciudad. El nombre proviene de la forma en que caía el agua desde el acueducto hacia el casón de piedra de la fuente. Este flujo constante generaba una vistosa caída o salto de agua. Durante la época virreinal, el sitio funcionaba como un pilar fundamental para los habitantes y los aguadores, quienes acudían con tinajas y cubetas para distribuir el líquido por las colonias cercanas. El logotipo es una representación estilizada de la misma fuente colonial. La fuente original de Salto del Agua se encuentra en los jardines y la huerta del Museo Nacional del Virreinato, ubicado en el municipio de Tepoztlán, en el Estado de México, y la que vemos en la Ciudad de México afuera de la estación de Salto del Agua es una réplica exacta de cómo es la fuente original, y la estación se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc. La estación Valderas toma su nombre de la avenida Valderas, vialidad sobre la cual se encuentra ubicada. Esta calle fue nombrada en honor al militar mexicano Lucas Valderas, quien combatió y perdió la vida el 8 de septiembre de 1847 durante la batalla de Molino del Rey, en el marco de la intervención estadounidense en México. El icono replica una de las piezas de artillería del monumento a José María Morelos y Pavón, ubicado en la Plaza de la Ciudadela. La plaza y el edificio de la Ciudadela, hoy Biblioteca de México, fueron el escenario principal de la decena trágica en febrero de 1913. Durante este golpe de estado militar, el cuartel de la Ciudadela fue tomado para derrocar y posteriormente asesinar al presidente Francisco I. Madero. Los cañones del lugar quedaron grabados en la memoria urbana como un símbolo de este pasaje bélico. Como dato curioso, esta estación es sumamente famosa en el país, debido a que inspiró el emblemático tema de rock urbano Estación del Metro Valderas, compuesto originalmente por Rodrigo González y popularizado después por la banda El Tri, y la estación se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc. La estación Cuauhtémoc significa águila que desciende o águila que cae, mientras que su icono representa gráficamente la cabeza de un águila en pleno descenso. Proviene de los vocablos Crutli, águila, y Temoc, descendió. Rinde homenaje a Cuauhtémoc, el último tlatoani, emperador de México Tenochtitlán, que gobernó durante la invasión española y lideró la resistencia de su pueblo frente a las tropas de Hernán Cortés. La estación adoptó esta identidad por encontrarse en el cruce de la avenida Chapultepec y la avenida Cuauhtémoc, en la alcaldía con el mismo nombre. El nombre de la estación Insurgentes le rinde homenaje al Ejército Insurgente de la Independencia de México, mientras que su icono representa la campana de Dolores. El nombre de la estación proviene también directamente de la Avenida de los Insurgentes. Esta vialidad fue nombrada así en honor al ejército rebelde liderado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quienes iniciaron el movimiento armado en 1810 para abolir el dominio de la corona española. La estación se localiza bajo la glorieta de los Insurgentes, un importante nodo de tránsito edificado en 1969 de forma explícita para albergar esta parada de la línea 1. La campana que Miguel Hidalgo hizo sonar la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para convocar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno, es el máximo símbolo del inicio de la independencia, la cual actualmente se encuentra en la Plaza de la Constitución, mejor conocido como el Zócalo. La estación Insurgente se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc. Un dato curioso es que en esta estación se inauguró el metro CDMX. El icono de la estación
Sevilla de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, representa un tramo del antiguo acueducto de Chapultepec, mientras que su nombre se debe a la calle de Sevilla sobre la cual se localiza, muestra la silueta de los arcos coloniales correspondientes al acueducto de Chapultepec a Salto del Agua. Esta colosal estructura colonial concluida en 1779 contaba originalmente con 904 arcos a lo largo de casi 4 kilómetros. Servía para abastecer de agua dulce a la capital desde los manantiales del bosque de Chapultepec. Actualmente, en las inmediaciones de la avenida Chapultepec, muy cerca de la estación, aún se conservan de forma física un total de 20 arcos originales de piedra, proviene directamente de la calle Sevilla, una vialidad de la colonia Juárez. Esta zona residencial destaca por tener vialidades bautizadas en honor a importantes metrópolis y provincias del continente europeo. Toma su nombre directamente de la emblemática provincia homónima ubicada en el sur de España. La estación Sevilla se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc. Próxima estación, Chapultepec. Anticipe su descenso. El nombre de la estación Chapultepec significa Cerro del Chapulín en lengua náhuatl y su icono representa la silueta de un chapulín, saltamontes. Chapul-ín significa saltamontes o chapulín. Tepetl significa cerro o montaña. La estación toma su nombre porque se encuentra fuera de la entrada del bosque de Chapultepec. Una curiosidad de esta estación es que, en 1969, era la terminal de la línea 1, pero después, entre el día 11 al 12 de abril del año 1970, se amplió a Juanacatlán. Próxima estación, Juanacatlán. Anticipe su descenso. El nombre de Juanacatlán proviene del náhuatl Xonacatlán, que se compone de Xonaca, cebolla, y tlán, lugar, lo que se traduce como lugar de cebollas. Hace referencia al municipio de Juanacatlán en Jalisco, donde abunda una especie de jícama o cebollita silvestre. Otra versión popular e histórica de los pobladores lo traduce como lugar de mariposas. Hoy en día, ya no existe la calle Juanacatlán, en donde se basa el nombre de la estación. El pictograma representa la silueta de una mariposa, apoyándose de su segundo significado lugar de mariposas o Juanacatlán. Una cosa curiosa es, que esta fue la primera ampliación del metro de la Ciudad de México. Esta estación se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo, y fue terminal, hasta que el 20 de noviembre de 1970, se amplió a Tacubaya. Próxima estación, Tacubaya. Correspondencia con línea 7. Dirección El Rosario, Barranca del Muerto. Y con línea 9. Dirección Pantitlán. El nombre de la estación Tacubaya proviene del náhuatl y significa lugar donde se junta el agua, o donde se recoge el agua. Su icono representa la silueta de un cántaro, que es un recipiente tradicional utilizado para almacenar líquidos. El término hace referencia directa a Tlacuihuayán, o Atlalcuyaya, un asentamiento indígena, fundado en la zona mucho antes de la llegada de los españoles. Era un punto geográfico clave debido a la abundancia de recursos hídricos provenientes de los ríos de la zona. Con la llegada de los colonizadores, la palabra original se transformó fonéticamente hasta convertirse en Tacubaya, época en la que también se edificó el histórico monasterio de San José de Tacubaya. En el año 1861, el presidente Benito Juárez renombró de manera oficial a la región como Tacubaya de los Mártires, con el fin de rendir homenaje a los civiles y militares liberales, que fueron ejecutados en ese sitio, el 11 de abril de 1859, durante la Guerra de Reforma. Esta zona pertenece actualmente a la alcaldía Miguel Hidalgo.
El día 10 de marzo del año 2020, aproximadamente a las 11:37, el tren modelo NM83 avanzó a la estación Observatorio, pero ese tren venía arrastrando fallas desde la estación Juanacatlán. Incluso días antes, el tren se detuvo para hacer un cambio de vía, pero no lo logró. El tren se deslizó por la pendiente de la interestación, porque el freno perdió presión por una falla. Mientras tanto, el tren modelo MP68R96E llegaba a la estación de Tacubaya. Al conductor del MP68 le dieron la indicación de desalojar el tren, pero solo alcanzó a desalojar los dos primeros vagones, y ya era demasiado tarde. El tren NM83 impactó con el tren MP68R96E. Lamentablemente 41 personas resultaron heridas, y por desgracia una persona fallecida, porque se quedó dormida y fue aplastado entre los dos trenes. Después el tren MP68 pudo aguantar hasta llegar a Pantitlán, pero el NM83 quedaba deshecho y fue dado de baja. Tiempo después el MP68R96E también fue dado de baja, junto con su familia de CAF, y con el accidente, fue cerrado el tramo Chapultepec Observatorio, y en el tramo afectado tuvo que haber servicio de apoyo del RTP. Próxima estación. Observatorio. Anticipe su descenso. El nombre e icono de la estación Observatorio rinden homenaje al Observatorio Astronómico Nacional, OAN, el cual estuvo ubicado históricamente en una colina de la zona de Tacubaya. La estación debe su nombre a la cercanía con la avenida Observatorio, calle donde se estableció formalmente el Observatorio Astronómico Nacional, en el año 1883, ocupando el antiguo edificio colonial del Palacio del Arzobispado de Tacubaya. Antes de llegar a esta sede definitiva, inaugurada formalmente en su complejo de Tacubaya en 1908, la institución científica de la UNAM operó en la azotea del Palacio Nacional, y después en el castillo de Chapultepec. Con los años y la expansión de la mancha urbana, la contaminación lumínica impidió seguir observando las estrellas en Ciudad de México, obligando a trasladar los telescopios hacia Tonantzintla, Puebla, mientras que el terreno original de Tacubaya pasó a convertirse en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 4. El logotipo de la estación es una representación estilizada de un domo de observación astronómica entreabierto, con la lente de un telescopio asomándose hacia el cielo, y la estación se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón. Una curiosidad de la estación Pantitlán es que a las 12 de la madrugada hubo un percance entre dos trenes, y los modelos involucrados fueron un MP68R96E y un NM73. De este percance no se tiene mucha información, solamente encontré que no hubo heridos y personas fallecidas, ya que a esa hora ya había concluido el servicio. Solo fueron daños materiales, y el MP68R96E actualmente está dado de baja, y el NM73 ahora es un tren didáctico que se encuentra en el Instituto de Capacitación y Desarrollo, ICAISA, del metro, y este accidente ocurrió el día 9 de septiembre del año 2010. Actualmente la estación Observatorio será una de las estaciones más importantes del metro, pues conectará con la línea 12 y con el tren interurbano México-Toluca, también conocido como el tren El Insurgente. Anteriormente se quería llevar la línea 9 a Observatorio, pero solo se quedó hasta Tacubaya, y con la leyenda de terminal provisional, y hace no muchos años fue retirado, para poner el cartel de terminal definitiva, y no se sabe si más adelante se realice la ampliación. Varios han hecho teorías sobre el tema, como que si se llegó a construir, pero un derrumbe lo destruyó. Si quieres saber más del tema, te invito a ver este video de Metro Hobby, donde explica con más detalle sobre el tema, y aquí te dejaré su video. Solo la única ampliación que está en obras actualmente es la línea 12 del tramo Mixcoac Observatorio, para desahogar a la línea 1 por el tren interurbano. Los iconos del metro de la Ciudad de México fueron hechos por el diseñador estadounidense Lance Wyman, quien dirigió el equipo de diseño. En este proyecto colaboraron también los diseñadores mexicanos Arturo Quiñones y Francisco Gallardo. Si te preguntas, ¿pero por qué se crearon?
Fácil, porque en los años 60, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, por eso crearon los iconos, para poder saber tu ubicación. En la actualidad, ya casi no sucede eso y ahora solo queda como un bonito dibujo curioso. Bueno, hasta aquí el video de hoy, estos son los saludos del anterior video. Buenas Dana, ¿qué hace? Hola Diego, ¿cómo estás? Espero que bien XD. Si quieres que te salude en el próximo video pon tu mensaje en los comentarios, bueno hasta luego metrines, chao. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see? Soy la mamá del Menino Vlogs, y solo les quería decir, hola, bueno, bye.